Hay una frase que se instala sin avisar. No necesito a nadie. En la ciudad, muchos la repiten como un mantra de autosuficiencia. Pero esa idea, llevada al extremo, puede desconectarte de todo, incluso de ti mismo. Es una trampa silenciosa que el cuerpo paga con intereses. Luis es un ingeniero de sistemas de 34 años que trabaja desde casa. Pide comida por aplicaciones, entrena en su garaje y evita salir con excusas. No es timidez, es orgullo de ser autosuficiente. Se siente en control, libre, sin necesitar a nadie. Pero el cuerpo no negocia. Dormir 8 horas y despertar agotado. Una presión en el pecho que no cede. Son las señales que Luis ignora, llamándolas estrés laboral. Así empieza la historia de un hombre solo en la ciudad moderna. La autosuficiencia se convierte en aislamiento sin que te des cuenta. Luis trabajaba desde su pequeña oficina en casa, rodeado de silencio y el brillo de una pantalla. Al terminar, bajaba al garaje convertido en gimnasio. Allí entrenaba sin música, contando repeticiones en su mente, convencido de que no necesitaba compañía. Cenaba solo frente al televisor, viendo documentales que apenas procesaba. La comida solitaria era ya un hábito sin sabor. Los fines de semana jugaba en línea sin decir palabra, nunca encendía el micrófono. La pantalla era su única ventana al mundo. A pesar de dormir 8 horas, Luis despertaba agotado, como si no hubiera descansado. Pasaba el día frente a la pantalla, pero su mente divagaba sin control. Los síntomas eran sutiles, pero el cuerpo ya no le respondía igual. Cada noche, la ciudad brillaba, indiferente, tras su ventana, mientras Luis luchaba contra un insomnio tenaz. Pasaba horas mirando el techo, sintiendo el peso de un cansancio que no se iba al amanecer. Su mente daba vueltas, pero el sueño nunca llegaba. Luego llegó el dolor en el pecho, una presión sorda que él atribuyó al estrés del trabajo. Pero no se iba, era una presencia constante, como si el aislamiento se hubiera vuelto físico. Su respiración se volvía superficial sin motivo, y a veces sentía que el corazón se le aceleraba de repente. Fue entonces cuando recordó las palabras de la vecina. Esas señales no eran casuales, eran el grito de un cuerpo que se apagaba en soledad. El insomnio y la presión en el pecho eran advertencias que había ignorado por demasiado tiempo. Decidió escuchar antes de que fuera tarde. Durante las reuniones virtuales, Luis se quedaba mirando la pantalla sin procesar lo que decían. Sus colegas hablaban, pero para él eran ecos distantes. Comenzó a perder el hilo de las discusiones y nadie lo notaba. Era como si una cortina se cerrara en su mente. Abrir la nevera se volvió un acto automático. Se paraba frente a ella sin hambre, los ojos fijos en los estantes vacíos, buscando algo que no era comida. Una vez se encontró con la mano apoyada en un envase sin recordar haberlo tomado. El frío lo despertaba de su trance minutos después. Luis se quedaba mirando líneas de código sin sentido. Las palabras flotaban en la pantalla y él no lograba unirlas. Pasaba horas frente al monitor sin avanzar, sintiendo que su mente estaba en otra parte. Su atención se había fragmentado en pedazos que no podía reunir.
El celular vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre de su madre. Luis miró el teléfono, sintió un agotamiento profundo y lo dejó sonar hasta que el buzón de voz se activó. No tenía energía ni para deslizar el dedo. Miró la pantalla por casi un minuto. Finalmente escribió: «¿Todo bien, mamá? Mucho trabajo». Era su frase automática, una barrera contra la preocupación. No podía explicarle que hasta una llamada lo agotaba. Envió, cerró los ojos y sintió una mezcla de alivio y culpa. Segundos después llegó la respuesta: «¿Seguro que estás bien?» «Te noto raro». Luis supo que su madre percibía su distancia, pero admitir su estado era enfrentar una verdad que lo aterraba. Dejó el teléfono y el silencio lo envolvió. Era un martes común cuando Luis salió a sacar la basura. Al abrir la puerta, se encontró con una vecina nueva, de sonrisa cálida y ojos atentos. Ella preguntó si vivía solo, pero al intentar soltar la bolsa, sus dedos se quedaron cerrados como un candado. La vecina notó el temblor en su mano y la palidez de su rostro. Con preocupación, le preguntó si se sentía bien y compartió que su padre tuvo algo parecido antes de un derrame. Le urgó a no ignorarlo, a buscar ayuda. Luis regresó a su apartamento con el eco de aquellas palabras retumbando en su cabeza. Esa noche, encendió el ordenador y buscó: «¿Por qué mi mano no se abre?». Lo que encontró sobre el aislamiento y la salud lo dejó helado. Esa noche, Luis buscó sus síntomas en Internet. Las páginas describían accidentes cerebrovasculares y cómo la soledad crónica los detona. La preocupación lo invadió al recordar el diálogo con la vecina. Su consejo fue no ignorar las señales. La mano fallida fue un aviso que ya no podía desoír. A la mañana siguiente, Luis llamó al consultorio. No era fácil admitir que necesitaba ayuda, pero el consejo de la vecina y su búsqueda lo impulsaron. Mientras esperaba al médico, recordó la advertencia sobre el accidente cerebrovascular. La preocupación seguía ahí. El médico lo recibió y fue directo: «Tu cuerpo está reaccionando a la falta de contacto humano. Esto no se arregla solo con pastillas». El diálogo fue breve, pero le dio un norte. Luis salió del consultorio con una decisión tomada: recuperar su vida social. Luis decidió empezar con su vecina. La saludó sin prisa, preguntándole cómo estaba. Mientras conversaban, notó que la tensión en el pecho disminuía. Su cuerpo respondía al contacto, bajando el cortisol que lo había enfermado. Era una señal de que su cerebro necesitaba más de esos momentos. Esa noche, Luis llamó a su madre. Al principio solo hubo silencios incómodos, pero luego ella le contó cosas simples. Su voz activó regiones de su cerebro que el aislamiento había apagado. La inflamación crónica, alimentada por la soledad, comenzó a disminuir. Luis usó Internet para buscar grupos en su zona. Se inscribió en un club de lectura, aunque no había leído nada en meses. Forzarse a ir fue un reto, pero recordó que su cerebro necesitaba contacto real, no solo pantallas. Al volver, el cansancio no era el de antes. Luis finalmente fue al médico y se sometió a varios exámenes. Los análisis revelaron hipertensión en etapa 1 y niveles de cortisol muy por encima de lo normal. Lo que más lo impactó fue el diagnóstico de depresión clínica temprana. El médico fue directo. Su cuerpo estaba reaccionando a la falta de contacto humano. Explicó que el aislamiento crónico altera la salud física y mental. La autonomía extrema lo había llevado a una depresión que necesitaba tratamiento, no solo medicamentos. El diagnóstico fue un golpe de realidad. Entender
Que no necesitar a nadie era una trampa le dolió más que los exámenes. Pero también fue el primer paso para sanar y comprender que pedir ayuda no es debilidad y que la verdadera fuerza está en conectar. Aprendió a salir sin rumbo. Caminar por el parque cercano se volvió su terapia silenciosa, un ritual diario que esperaba con ansias. La luz entre los árboles y el canto de los pájaros comenzaron a calmar una mente que antes solo conocía el ruido del aislamiento. Una mañana aceptó una invitación para hacer senderismo con un grupo del vecindario. Rodeado de montañas y respirando aire puro, sintió por primera vez en años que su cuerpo no solo funcionaba, vivía. Las conversaciones sencillas y las risas compartidas empezaron a tejer una red de apoyo que él había ignorado por orgullo. Al bajar de la montaña, se detuvo a contemplar el paisaje. Comprendió que la naturaleza y la compañía humana eran el antídoto que su soledad necesitaba. La esperanza volvió sin avisar, pero esta vez se quedó porque entendió que el mundo siempre ofrece razones para volver a empezar.